El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Bienvenidos a Así Avanza el Cambio, el informativo de la Presidencia de la República, donde les contamos cómo progresa nuestro país. Estos son algunos de los temas que trataremos en esta emisión. Sigue bajando el desempleo, ya llegamos al 8.8%, el balance de las jornadas de paro nacional del miércoles y jueves pasado. Con cifras históricas avanza la reforma agraria, la gran revolución, los equipos básicos de la salud en Colombia. Y tenemos más en Así Avanza el Cambio. Abrimos con una excelente noticia para el país. La directora del DANE reveló en las últimas horas la cifra de desempleo que llega en abril al 8.8%. Es la cifra de desempleo más baja en los últimos 24 años. Nos acompaña en el estudio la doctora Mónica Naranjo, directora de empleo del Ministerio de Trabajo. Doctora Mónica, qué bueno poderle dar esta noticia grandísima al país. Sí, buenas tardes. Sí, para nosotros es un éxito total del Gobierno Nacional en conjunto tener esta cifra tan baja. Después del año 2001 no se presentaba este tipo de escenarios en materia laboral. ¿Qué significa para los colombianos esta cifra? Significa muchas cosas. Es un esfuerzo de la aplicación real del Plan Nacional de Desarrollo, es un esfuerzo del Gobierno Nacional en conjunto. Hemos trabajado en la agenda de ruralidad, de impulso a la asociatividad y economía popular y solidaria. Hemos trabajado en la formalización laboral y logramos una cifra récord de generación de empleos y lograr el 8.8, sostener esa cifra, esa baja en la tasa de desocupación o de desempleo durante más de 8 meses es un logro total. Llevamos 8 meses consecutivos. Perfecto. Y hay años, en el año 23 sostuvimos durante 6 meses también ese tipo de cifras, sobre todo después de la pandemia. Esto es un escenario bastante agradable, bastante bueno para el ecosistema laboral, teniendo en cuenta que en la pandemia pues las cifras fueron terribles en términos de desempleo y desocupación. Podemos estar hablando de 2 puntos de baja, tanto para hombres y mujeres, aunque aún hay una brecha un poquito grande entre la cuestión de la generación de empleos para las mujeres frente a la de los hombres. Partiendo de eso que usted nos está contando, ¿qué significa para el Gobierno del Cambio esta cifra? ¿Se está cumpliendo con los objetivos que se tenían trazados? Sí, mire, cuando nosotros llegamos, pues se hace una armonización y se trabaja con el Departamento Nacional de Planeación. Allá se fijó en las bases, en las líneas bases del Plan Nacional de Desarrollo, una cifra que para nosotros fue de miedo, de terror. Era una cifra a alcanzar en este cuatrenio de 1.700.000 empleos a generar. Y ya logramos en este mes de abril 1.758.000, es decir, ya pasamos esa cifra, vamos con mucho optimismo hacia adelante para generar en lo posible casi 2 millones de empleos en este cuatrenio. Eso es un éxito total, sobre todo en sectores que estamos recuperando, como es el sector del agro, el sector de la economía popular y solidaria y sectores que tienen que ver con la industria también del país. Doctora Naranjo, en el sector público, también una contribución muy grande al desempleo. Sí, a la baja en la tasa sí es una contribución grande, sobre todo en empleos dignos, en trabajos dignos y decentes, porque esa es la otra premisa, ¿no? Tuvimos una baja también en los trabajos cuentapropistas o informales y tuvimos una subida en los trabajos de carácter formal. Hay una cultura que se está generando no solo en el sector urbano, sino también en la ruralidad, de que el trabajo formal, de alguna manera, con la protección en seguridad social es el que nos da, digamos, un trabajo digno y decente. Y sobre todo lograr un escenario de articulación con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Agricultura, la Unidad Solidaria, que fue definitiva. El trabajo del doctor Mauricio Rodríguez ha sido definitivo y todo su equipo. El trabajo de nosotros, con la cabeza ahora del doctor Antonio Sanguín, ha sido también fundamental. Venimos trabajando con sectores culturales, estamos trabajando con sectores del agro de manera muy concreta, el corredor de la vida en el Cesar, con la transición justa energética laboral y vamos a implementar también la certificación o reconocimiento de los empleos verdes y azules en Colombia. Esto para mejorar mucho más lo que les mencionaba el ecosistema laboral. Y la cifra pues del 1.758.000 es maravillosa. Un éxito, sumado al 8.8 y al 2.7 del crecimiento de la economía, pues nos dice que estamos muy sanos en cuanto tiene que ver a cifras
económicas. Hechos son amores, entonces ahí tenemos eso para mostrar que lo estamos haciendo muy bien. Y en cuanto a los jóvenes, ¿qué ha pasado en este punto? Nosotros mejoramos mucho con los jóvenes, mejoramos con la franja de los jóvenes de 18 a 24 años, un crecimiento, una generación de 435.000 empleos para hombres y de 120.000 empleos más o menos para mujeres jóvenes. Digamos, hay un pequeño desequilibrio todavía, o un desequilibrio todavía, sobre todo por la tasa general de participación, donde las oportunidades de empleo para las mujeres pues son a veces más limitadas, el trabajo sigue siendo invisible, tenemos subregistros y demás, pero en los jóvenes, digamos, hemos generado un muy buen escenario. Y en general, del abril del 24 a abril del 25, tenemos una generación de 711.000 empleos. Doctora, calidad del empleo, porque es que hoy el país discute la reforma laboral para que los trabajadores vuelvan a recuperar sus derechos. Eso es calidad en el empleo. Sí, claro. Y nosotros hemos trabajado con la estrategia de empleos para la vida, que es una estrategia que incentiva la cultura de la formalización. Entonces estamos entregando un porcentaje por la vinculación de personas con discapacidad, jóvenes de 18 a 28, mujeres de 28, mayores de 28 años, hombres mayores de 28, y asignamos un 10% adicional si la persona está desvinculada 4 meses antes de los 6 meses que exigimos de vinculación. Es decir, estamos brindando la oportunidad de que un joven que siempre se le exige una experiencia mínima de 6 meses diga, yo ya tengo esos 6 meses y con la posibilidad de que tenga mucho tiempo más. Claro. Hicimos unas postulaciones el año pasado, ejecutamos el 100% del presupuesto, inclusive nos pasamos un poquito porque es una estrategia a demanda y estamos en este momento, el ministro está solicitando y está mirando la viabilidad de obtener unos recursos para poder hacer unas postulaciones hacia fin de año. Es generar una cultura mancomunada, conversada con los empresarios pequeños, medianos, porque es además asignada ese incentivo a personas naturales o jurídicas. Para todos aquellos que todavía estén en la búsqueda de trabajo, ¿cómo hacen desde los territorios? Bueno, esa es una muy buena, porque eso fue lo que hicimos. Nosotros lo primero que hicimos fue discutir qué es lo que se está haciendo mal para no repetirlo y sobre todo en qué podemos innovar. Y nos fuimos a los territorios con todo, con toda la oferta que venía, lo que era bueno, con la oferta que nosotros generamos. Hicimos la articulación con los otros ministerios, con el Ministerio de Industria y Comercio, que se me olvidaba, con Impulsa. Estamos llevando créditos blandos, como los círculos solidarios y la línea CREE. Y con ese escenario lo sacamos de las 13 cabeceras capitales, de las capitales municipales, y la llevamos a los territorios, a los bordes del país, es decir, al Pacífico, al Caribe, a la Orinoquía, y eso ha sido un éxito total. Escenarios donde la gente no conocía, por ejemplo, de los incentivos de empleos para la vida, donde la gente no conoce que hay créditos para fomentar sus proyectos, no conocían, por ejemplo, los programas del SENA, del Fondo Emprender, y eso lo estamos llevando, y lo estamos llevando mancomunadamente. La Unidad Solidaria ha crecido también mucho su ejercicio, el Servicio Público de Empleo, las agencias públicas de empleo del SENA ya están haciendo el match de manera más directa. Estamos trabajando con la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva, que es el doctor Aroca. En este momento estamos trabajando para modernizar el sistema de información gerencial y tener unas decisiones basadas en elementos técnicos y en ese tipo de cifras, por ejemplo. Estamos teniendo un observatorio laboral en el Ministerio del Trabajo. Lo estamos haciendo porque no lo encontramos de pronto un poco disperso las cifras y demás, y estamos haciendo esa sumatoria de ejercicios para que sea una cosa pensada, técnica y sobre todo dirigida a que no sea este cuatrienio, sino que tenga proyección de futuro. ¿Qué sectores, doctora Naranjo, siguen siendo, bueno, agroindustria muy bien, ¿cierto? Sí, claro. El turismo muy bien, sí. ¿Pero qué le preocupa ahora? Bueno, nosotros seguimos preocupados con la cuestión de las mujeres. Hay que buscar, sobre todo porque de pronto eso tiene mucho que ver con el Sistema Nacional del Cuidado. Y ese problema de que esa línea no es medida de manera adecuada, no solo en este país, sino en muchas partes del mundo. Son trabajos invisibles, hay una serie de techos que hacen que los trabajos que desarrollamos nosotros las mujeres no sean medidos de la misma manera, no tengamos las mismas posibilidades de acceso, no cumplamos con las mismas franjas de tiempo por la cuestión de la maternidad, los problemas biológicos y demás. Y ese tipo de escenarios, por ejemplo, lo que busca la reforma laboral también es mitigar un poco esas barreras de acceso y hacer que nosotras tengamos una igualdad del partidor y una igualdad también en el camino laboral para poder participar de manera más activa en la economía. Y sobre todo que el sistema del cuidado también sea reconocido como un elemento que libera tiempo y que genera plata, porque eso también es medible en dinero, en plata dura, digámoslo así, en plata que cuenta para la economía nacional. Directora, teniendo en cuenta que se cumple la meta del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, ¿qué viene ahora? Ya la expectativa que se nos genera es mirar hacia el horizonte mucho más grande y de pronto trazarnos la meta de que en la cuestión de mujeres crezcamos mucho más, de que en la cuestión del agro profundicemos mucho más en aquello que tiene que ver con la formalización laboral, el impulso a la asociatividad, sobre todo buscar los recursos de financiación. Estamos trabajando con ONGs,
con recursos, buscando cooperación internacional para profundizar ese tipo de escenarios. Estamos trabajando con la transición justa energética a nivel laboral en el corredor de la vida. Hemos trabajado muy bien con los gobiernos locales, con los ciudadanos, con los sindicatos. Estamos promoviendo, por ejemplo, la instalación de paneles solares de la mano con los sindicatos y FENOGE del Ministerio de Minas y Energía. Hemos hablado con el doctor Palma para ver cómo se busca que los trabajadores sindicalizados y no puedan tener una especie de subsidio o de cubrimiento con un crédito para que puedan obtener ese tipo, y eso bajaría los precios de la energía, por ejemplo, en la costa Caribe. Digamos, la cuestión es innovar y bajar los costos de las familias, y sobre todo eso también lleva a que la gente, teniendo más recursos y el circulante que se esté dando, pues la economía se mejora y hay más trabajo. Eso nos demuestra pues que de alguna manera pagarle bien a los trabajadores y trabajadoras, reconocerles su tiempo, tener trabajos dignos y decentes sí paga, y de alguna manera mejora la economía en esa ruta. Y definitivamente, doctora, es el puntal, la lanza para cimentar la paz. La paz es empleo. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, claro, es el escenario, pues uno trabaja para vivir, pero es el escenario ideal donde la gente piensa, yo tengo una oportunidad de buscar un empleo digno y decente que me va a generar unos ingresos más o menos o por lo menos adecuados a lo que yo necesito. Los territorios se mejoran en sus vocaciones productivas, las redes de producción y cadenas de distribución. Ganamos todos. Todo el mundo, es un gana-gana. Se mejora. Doctora Mónica Naranjo, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo. Qué bonito que vengan a darnos excelentes noticias para el país. Gracias por venir. No, a ustedes, muchas gracias. Qué bueno, una excelente noticia para el país, y continuamos en Así Avanza el Cambio. Los trabajadores del país ejercieron con total libertad su derecho constitucional a la protesta. Este miércoles y jueves, con alegría y en paz, se desarrolló el paro nacional convocado por las centrales obreras. El pasado 28 y 29 de mayo, Colombia vivió un paro nacional convocado por sindicatos y centrales obreras. Las jornadas de protesta pacífica fueron en rechazo al hundimiento de la consulta popular y a los cambios sociales impulsados por el gobierno que no han avanzado en el Congreso. Cabe recordar que la protesta es un derecho ciudadano consagrado en la Constitución. El gobierno ha reiterado que garantiza esta expresión popular que busca una mejor calidad de vida con igualdad y equidad. La defensa del pueblo colombiano, la defensa de los trabajadores, y estamos diciéndole sí a la reforma laboral, sí a la reforma pensional, sí a la reforma en salud. El Congreso de Colombia, los senadores han sido irresponsables en no aprobar esas reformas sociales que plantea el gobierno del Cambio por la Vida. Estamos apoyando que salga la consulta popular. Miren, nosotros somos víctimas de las masacres laborales que han existido desde antes de la ley 142, que fue la que permitió que los servicios públicos se privatizaran, y después de la ley 617, ajuste fiscal, que fue donde masacraron más de 2.000 trabajadores oficiales en Bogotá, en la Secretaría de Pública. Lo único que me motiva a la consulta popular es que podemos, como colombianos podemos tomar nuestras decisiones democráticamente. Podemos tener ese valor de poder alzar la voz y decir, nuestras decisiones, y no quedarnos callados como buenos colombianos. Desde la Plaza de Bolívar, en el marco del paro nacional, también está el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, este Cabildo Popular también tiene la participación de varios sectores. ¿Cuáles son los sectores que hicieron presencia acá? Bueno, como en todo el país, han concurrido trabajadores, obreros, campesinos, indígenas, poblaciones afrodescendientes, han concurrido jóvenes, mujeres, poblaciones LGBTIQ+, intelectuales, gente de la academia. Es toda la diversidad del pueblo colombiano decidiendo su destino en un ejercicio de democracia popular, de democracia directa. Para que sea la ciudadanía la que converse, la que socialice el contenido de las reformas sociales, la que tome decisiones sobre el camino a seguir para mantener en alto la movilización y la acción ciudadana, que es la única garantía de que estas reformas se abran paso ante la obstrucción y ante el bloqueo que hemos tenido que padecer y que vivir
por parte de sectores retardatarios, conservadores, de derecha en el Congreso de la República. ¿Qué pasó con la reforma laboral en el Congreso de la República? El proyecto va para plenaria del Senado. La reforma laboral revivió en la Comisión Cuarta del Senado. Esta semana, al finalizar el estudio, discusión y votación de este importante proyecto de ley para los derechos laborales de los colombianos, donde se aprobó su ponencia mayoritaria, se lograron avances fundamentales en los recargos nocturnos, dominicales y festivos. Y lo más importante es que se buscó y se logró el 100% para los festivos y para los dominicales, lo mismo que a partir de las 7 de la noche se cobre la hora extra y sin excepciones para los microempresarios, para los medianos y para los pequeños empresarios. O sea que el logro es bastante amplio. Además, se logró defender el contrato a término indefinido, limitar el contrato a término fijo y el de prestación de servicios, mantener la formalización laboral para las madres comunitarias, periodistas, trabajadores de la cultura y otros sectores poblacionales, que son medidas que tienen que ver con la estabilidad laboral. Gracias a la consulta se pudo revivir esta reforma laboral. Sin consulta, esta reforma laboral estuviera sepultada. Así que por esa razón para nosotros el seguro de vida de la reforma laboral y de las reformas sociales es la consulta popular. Nosotros nos mantenemos en que el pueblo colombiano ejerza su poder. Ahora el proyecto de reforma laboral pasará a la plenaria del Senado, donde se debatirá y votará. En caso de tener visto bueno, la norma se revisará para ver si hay necesidad de conciliación, y si hay conciliación, va a un nuevo debate en las plenarias de Cámara y Senado, y de allí pasaría a sanción presidencial si es aprobada. El Urabá antioqueño vivió el primer cabildo popular por el cambio y las reformas sociales, un ejercicio democrático y un ejemplo de paz. Luego de dialogar con empresarios, trabajadores y dirigentes sociales, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, encabezó el primer cabildo popular en Urabá. En esa región se acordó crear una mesa permanente para atender las demandas y realizar cabildos abiertos en todos los municipios del Urabá. Los voceros, trabajadores y representantes de la comunidad anunciaron su respaldo a la Jornada Nacional del 28 y 29 de mayo y el apoyo a la consulta popular y la reforma laboral propuesta por el gobierno. Este evento demuestra que hay un entusiasmo creciente y hay un respaldo popular que todos los días crece en favor de la consulta popular. Antioquia votará sí en la consulta popular para que las reformas sociales se abran paso y se impongan en Colombia. En Medellín, el ministro destacó la expresión ciudadana en Antioquia que se suma a la movilización para defender las reformas sociales para beneficio de los colombianos. Avanza la movilización en los territorios en respaldo a las reformas sociales del gobierno. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que la consulta debe respaldarse en las calles, en los cabildos y en la movilización ciudadana. Y nos acompaña en el estudio el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, Fabio Arias. ¿Cómo les fue en la jornada, Fabio? Bueno, yo creo que la evaluación que hemos hecho es que es un resultado positivo para lo que nos habíamos propuesto, un paro nacional que pusiera a toda la ciudadanía, a todo el pueblo colombiano a discutir el tema del respaldo a la consulta popular, donde se recuperan derechos tanto laborales como el derecho fundamental a la salud. Y obviamente una crítica y una indignación sobre lo que está haciendo el Senado de la República, en esta oportunidad en la Comisión Cuarta del Senado, donde desafortunadamente han hecho una reforma laboral no para recuperar los derechos, que fue como salió de la Cámara de Representantes, sino para hacer trizas la reforma que recuperaba derechos y entronizar medidas regresivas típicamente patronales, como el contrato por horas, que acaba con cualquier estabilidad laboral y con los ingresos de los trabajadores, puesto que eso termina por debajo del salario mínimo. Señor Fabio, para explicarle a los colombianos, ¿el paro nacional es sinónimo de salir a las calles, de hacer manifestaciones?
el paro nacional es cesar las actividades, lo más que se pueda, ¿sí? Que la vida de la sociedad en su conjunto y de la población haya una ruptura en las condiciones rutinarias y normales que se hacen. Eso es un paro nacional y eso es lo que ha sucedido hoy en todo el país. Y entonces ahí cabe la movilización callejera, cabe el megáfono, cabe el cartel, cabe el afiche, caben los pronunciamientos y también caben los bloqueos a las vías, puesto que es imposible hacer una movilización sin bloquear vías, eso no existe. Y desafortunadamente también se pueden bloquear algunas operaciones de movilidad que va a afectar a otros trabajadores, eso sí lo reconocemos. Pero no hay ninguna actividad del derecho fundamental a la protesta que no termine incomodando a alguien. Desafortunadamente es así. Pero a esos trabajadores que se incomodaron, les hemos dicho, es mejor incomodarse unos pocos minutos y no que terminen incomodándonos los patronos, quitando nuestros derechos laborales. Fabio, de todas maneras, ¿reconocen que se les garantizó bien el derecho a la protesta? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que ahora el alcalde de Bogotá, el alcalde Galán, ha venido exactamente con una denuncia penal contra mí porque he justificado los bloqueos, diciendo que eso es un delito. Y entonces yo tengo que decirle al alcalde Galán que eso no es cierto, que eso hace parte del derecho legítimo, del derecho constitucional y legal a la protesta, y que él, en vez de estar estigmatizando y haciendo denuncias penales contra quienes promovemos la protesta social en uso de un derecho fundamental, en vez de eso debe garantizarla, no estarla obstaculizando o intimidando, como en esta oportunidad trata de hacerlo en lo personal conmigo. Pero créame que nosotros estamos defendiendo un derecho fundamental, y lo digo aquí con toda la claridad. Bloquear está en el sistema interamericano de derechos humanos como parte de los mecanismos de la protesta social, y hay que garantizarla. Mientras no afecte la salud y la vida de las personas, así le puede incomodar en otras cosas, es legítimo, es legal y está debidamente soportado en la Constitución y la ley también. Por tal motivo no vamos a aceptar del señor Galán que nos diga que esto es un delito y que nos diga entonces delincuentes. Por otro lado, Fabio, en estas jornadas de paro nacional también se vivieron los cabildos abiertos. ¿Cómo les fue? En general muy bien. Veníamos haciendo cabildos desde hace 15 días. De tal manera que en medio del paro nacional lo que hicimos fue activarlos masivamente y en todo el país. Y debemos decir que en todo el país hubo cabildos abiertos, unos departamentales, otros municipales, pero muchos en las localidades y en los barrios. Y lo que se hizo en la Plaza Bolívar consistía exactamente en que esas expresiones de las barriadas también tuvieran una expresión distrital, y recogimos una serie de conclusiones y de apreciaciones de ellos sobre lo que están pensando hoy de la situación política nacional. Y están diciendo es eso: señores del Senado, no aceptamos que se estén haciendo trizas la recuperación de derechos, y mucho menos que con eso terminen ayudándole a los patronos que lo tienen todo. Claro. Y por el contrario solicitamos que se apruebe la consulta popular. Fabio, muchas gracias. El presidente de la CUT. A ustedes muy amables. Saji, como dice el dicho, suficiente ilustración. Aprendimos y entendimos y comprendimos la importancia del paro nacional. Muchísimas gracias, presidente, y seguimos con más información en Así Avanza el Cambio. Más bienestar para los colombianos. Los equipos básicos de salud son grupos de profesionales que están en todos los campos y ciudades de Colombia. Llegan casa a casa para prevenir enfermedades. Son la gran reforma de la salud en nuestro país. Para atender al paciente no le preguntan a qué EPS pertenece, sino qué le duele. Los equipos básicos, la gran revolución de la vida. Estamos ante la gran revolución de la salud en Colombia. Se llama Equipos Básicos y son el programa bandera del Ministerio de Salud y Protección Social. En todo el país estamos cerca de 11.000 equipos. Estamos hablando de 88.000, más de 80.000 personas, médicos, enfermeras auxiliares, odontólogos, psicólogos, trabajadoras sociales, nutricionistas, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los sectores. Acuden al llamado de la gente en vacunación, enfermedades tropicales y atención primaria en salud. Usan todo tipo de transporte para llegar a los sitios más recónditos donde la gente realmente necesita ayuda. Ahora van a haber equipos básicos de especialistas que van a comenzar a recorrer los sitios más apartados del país.
Los equipos básicos son la gran estrategia del gobierno de Gustavo Petro para atender toda la población y garantizar una salud digna a los colombianos. Los equipos básicos de la APS no han servido demasiado, ya que han llegado casa a casa tanto a los barrios, comunidades. No le preguntan a la gente qué EPS tienen, le preguntan qué problema de salud padecen. No ha beneficiado en de que han llegado a la casa precisamente porque hay personas que no se pueden desplazar al hospital o a los puntos de vacunación. Por ejemplo, un equipo básico en el Líbano Tolima atendió a Cindy Joana Rojas, una madre que tiene 3 hijos y vive con su esposo en el corregimiento Tierra Adentro, a 2 horas y media del casco urbano del Líbano. La primera vez fue porque tenía la tensión alta, entonces la doctora de una no lo pensó, exclusive no estaban para esta zona, sino estaban para la zona de Río Recio, pero ella siempre me priorizó. Desde el momento uno que nosotros captamos a esta paciente, tratamos en todo lo posible de que el parto de esta paciente fuera de manera intrahospitalaria, le dimos los adecuados consejos, la redireccionamos al hospital pues para que ella tuviera toda la atención del parto humanizado como tal. Los equipos básicos de salud son una realidad. Han atendido a más de 4 millones de familias. Dan empleo a miles de médicos y profesionales en Colombia. Son una solución real de vida en atención primaria y en coordinación con las redes hospitalarias de todo el país. Es la forma de prevenir la enfermedad y promover la vida. Lograr procesos y sentencias rápidas y una justicia que realmente le garantice los derechos al ciudadano son algunos de los aspectos que contempla la nueva reforma a la justicia que aprobó el Congreso Nacional. Con el propósito de una justicia más ágil, eficaz y centrada en las víctimas, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate con 96 votos a favor la reforma a la justicia. Y es ya un hecho este avance crucial para acercar la justicia en términos de equidad y, lógicamente, que sean los ciudadanos de Colombia quienes a partir de este momento sientan más cerca la administración de justicia más eficiente, equitativa y digna. Con esta decisión, sin lugar a dudas, Colombia demuestra un gran compromiso con el Estado social de derecho. Esta iniciativa recupera el espíritu original del sistema penal acusatorio y reducirá los tiempos de respuesta de los procesos penales y evitará la prescripción de miles de casos que ya suman más de 43.000 en los últimos años. Un voto de confianza en una reforma que responde sin lugar a dudas al clamor ciudadano. Además, se busca que las sentencias se emitan en plazos entre 1 y 12 meses, generando además ahorros significativos para el Estado. También introduce el uso de pruebas anticipadas y fortalece el principio de oportunidad, permitiendo suspender términos procesales para evitar la prescripción. Ahora el proyecto avanza a la conciliación en las plenarias de Cámara y Senado y posteriormente pasará a sanción presidencial para convertirse en una herramienta efectiva que modernice el sistema judicial colombiano. El tranvía de Bucaramanga es una solución propuesta por el presidente Gustavo Petro. Es por esto que la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó el panorama para mejorar la movilidad en esta ciudad. Las ciudades digamos, distintas a Bogotá también tienen derecho a consolidar unos sistemas de transporte robustos. La idea de impulsar un tranvía en Bucaramanga, propuesta por el presidente Petro, busca modernizar el transporte público, reducir el uso del carro particular y descongestionar una ciudad que cada día sufre por el tráfico. Hay que hacer una transición energética, hay que pensar, ¿por qué nos obligan a pensar solo en la fórmula, en una fórmula? Sí, no, tenemos que dar el salto, eso es parte de la modernidad, saber que podemos tener otros modos de transporte, otros vehículos de transporte que son mucho más acordes con los retos del cambio climático, que no contaminan, como es el caso de los sistemas férreos, los metros, los tranvías. Esta iniciativa hace parte del proyecto de transición energética que apuesta por sistemas de transporte limpios. Aquí alguien tiene que decir que hay que hacer un cambio y pues un poco ese fue el papel que yo me tomé y poner a pensar en un tema de un tranvía o de otro sistema. De antemano,
pues hay que hacer estudios que determinarán con detalle y con responsabilidad la salida ideal. Hay que usar la infraestructura que existe, porque eso no se puede botar a la basura. Eso hay una inversión enorme, hay que usarla, pero sobre todo hay que prestarle un buen servicio a la gente. Entonces, propuse esa transición, vamos a llevar una ruta, vamos a seguir trabajando con las autoridades del área metropolitana. En el caso del transporte en el área metropolitana de Bucaramanga, la ministra Rojas explicó los factores que han llevado a la crisis en la movilidad. Unos costos sobredimensionados para invertir. 2, no escoger adecuadamente el modo de transporte que se requiere. Y esta semana en el Consejo de Ministros, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Hartmann, reveló los nombres de los 8 congresistas que presuntamente se han apropiado de tierras baldías. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Hartmann, denunció en el más reciente Consejo de Ministros que al menos 1 de cada 3 congresistas tendría vínculos con terrenos baldíos en el país. Como también se han generado todas las garantías del caso para quienes realmente tienen propiedades privadas en esos procesos de clarificación, que suman más de 600.000 hectáreas, o sea, de 650.000 hectáreas investigadas, 183.000 se han declarado como bienes baldíos. 8 de estos casos ya están siendo investigados por la entidad por presunto acaparamiento de tierras. El senador Marco Daniel Pineda de Cerete, Córdoba, está en ese predio por acaparamiento de baldíos. La senadora Liliana Esther Vitar de Ciénaga de Oro tiene un predio con presunción de baldíos, esa es la ubicación de los predios. El senador Lidio García Turbay tiene un predio en San Juan de Nepomuceno en una investigación asociada a temas de baldíos. La representante Ana Paola García, también en Buenavista, Córdoba, partido de la U, tiene presuntamente familiares también vinculados en este asunto de baldíos. Con su nombre y su cédula está el representante Carlos Cuenca de Puerto Carreño, ahí está su predio. Aquí se culminó la etapa administrativa. Usted mismo acaba de hablar de Javid Medef, ahí está, en Bichada y Valle del Cauca, el mismo que votó negativo, hoy aparece en esta investigación en materia de baldíos. Familiares de Paloma Valencia en Bichada y en Tolima aparecen también por acaparamiento de baldíos. Y el senador o representante, no sé, Luis Eduardo Díaz Mateus, en un predio en Cerrito, Santander. O sea, estos son procesos de investigación por acumulación de baldíos abiertos a congresistas en este gobierno, presidente. Las investigaciones continúan en curso. Desde el gobierno aseguran que se respetarán los debidos procesos, pero piden claridad y transparencia frente al uso indebido de tierras que deberían estar destinadas a la reforma agraria. Los avances de la reforma agraria fueron el tema del Consejo de Ministros y el presidente Petro habló de una cifra histórica. 577.000 hectáreas de tierra ha adquirido el gobierno para repartir a los campesinos. Durante su intervención en el Consejo de Ministros, que abordó a profundidad la reforma agraria, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, destacó que el gobierno ha entregado 570.000 hectáreas de tierra en 2 años y medio, calificando este logro como un hito histórico en la implementación de esta política de transformación social que se ha venido construyendo por más de 100 años. Es decir, que tenemos muchas ciudades, muchos suelos urbanos, es decir, que tenemos más de 20 veces Bogotá, es decir, que podemos devolverle el territorio a muchas familias. 78.000 de esas hectáreas se las compramos a la Sociedad de Activos Especiales, al Frisco. Y cuando se lo compramos al Frisco, tenemos un ciclo virtuoso en nuestra inversión pública, porque eso entra a la política de la lucha contra las drogas. Con cifras, la ministra explicó la situación actual de la tierra en el país y dijo que el 65% de la tierra fértil de Colombia está en manos del 1% o menos de propietarios. Por eso hoy tenemos el mayor nivel de concentración de la tierra fértil en la costa Caribe y en el Magdalena Medio, que los hemos definido como núcleos de reforma agraria y donde estamos concentrando nuestra apuesta redistributiva. Varias lógicas: el despojo, que tiene que ver con la guerra paramilitar y el narcotráfico, que aún sigue siendo hoy cuestión del día a día, que tiene que ver también con la lógica de acaparamiento de los bienes públicos y, hay que decirlo, con la inaplicación de las normas redistributivas que el movimiento campesino lleva 100 años peleando y que ha logrado expresar en las leyes, pero que no ha logrado la voluntad política decidida para hacerlo hasta que este gobierno tomó la decisión de avanzar en ese sentido.
La ministra Carvajalino enfatizó en la necesidad de una legislación agraria más robusta para alcanzar la meta de entregar al menos 1,5 millones de hectáreas al campesinado en el próximo año y medio. Y una buena noticia para 1 millón de hogares consumidores de gas natural. Por intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, la comercializadora de gas Alcanos le va a devolver dinero a los usuarios y ajustará también sus tarifas. La Superservicios ordenó a la empresa Alcanos ajustar sus tarifas y devolver a más de 1 millón de usuarios en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño y Tolima el 100% del valor cobrado indebidamente en la facturación de enero de 2025. Revisando la facturación y la información comercial reportada por la empresa, la superintendencia encontró que Alcanos disponía de suficiente gas contratado con Ecopetrol, pero que decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente con el propósito de justificar la importación de gas con el destino a la demanda residencial. Sobre Alcanos, el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de la red social X: Alcanos, como Banti, también especuló con la tarifa del gas, pero la primera es una empresa bajo propiedad mayoritariamente pública. Además de la multa, sus directivos deben responder ante su propietario. Según la superintendencia, Alcanos incrementó las tarifas en un 51% a partir del consumo de enero pasado hasta la fecha, alza que no estaba justificada, puesto que la empresa contaba con las reservas suficientes de gas natural para suplir con prioridad la demanda. Por esto, el organismo de vigilancia ordenó iniciar el proceso sancionatorio y remitió copias a los entes de control, a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Fiscalía General de la Nación. El gobierno de Gustavo Petro no da tregua en la lucha contra el hambre en Colombia. En el último año, según el DANE, más de 167.000 colombianos lograron superar el hambre. Según el informe Prevalencia de Inseguridad Alimentaria 2024 del DANE, más de 167.000 personas superaron la inseguridad alimentaria en el último año. El análisis por áreas muestra una caída de 1,7 puntos porcentuales en los niveles de inseguridad alimentaria moderada o grave en las cabeceras municipales, al pasar del 24,7% en 2023 al 23,0% en 2024. A nivel nacional, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares fue del 25,5%, lo que representa una disminución de 0,6 puntos frente al año anterior. A pesar de esta mejora, más de 14,4 millones de personas en el país siguen afectadas por esta situación, equivalente al 27,6% de la población total, cifra que también se redujo levemente en 0,8 puntos porcentuales respecto a 2023. La escala de experiencia de inseguridad alimentaria FIES, por sus siglas en inglés, es la herramienta utilizada para esta medición y fue diseñada por la FAO para evaluar el acceso a alimentos en términos de cantidad y calidad. Panamá y Colombia están cada vez más unidos. Avanza la interconexión eléctrica con el hermano país. La meta, lograr energía eléctrica más barata y más eficiente. Colombia y Panamá refuerzan la integración energética regional. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se reunió en las últimas horas con el secretario de Energía panameño, Juan Manuel Urriola, para darle seguimiento a uno de los proyectos más importantes binacionales, la interconexión eléctrica entre ambos países. La iniciativa, que comenzó a gestarse el año pasado, busca enlazar los sistemas eléctricos de Colombia y Panamá para garantizar una energía más estable con menores costos y mayor eficiencia. Durante el encuentro se discutieron avances técnicos, regulatorios y socioambientales. El proyecto es promovido por las empresas ISA de Colombia y ETESA de Panamá, con respaldo de sus accionistas, quienes han reiterado su compromiso de aportar los recursos necesarios para completar los estudios y trámites correspondientes. El proyecto de interconexión entre Colombia y Panamá no solo representa una solución energética, sino también un paso concreto hacia la integración regional. Con
una inversión histórica de 539.000 millones de pesos en educación y más de 2.300 computadores, el gobierno le cumple al Catatumbo. El 75% del catastro de los municipios ya está actualizado. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, esto significa más recursos para los municipios porque pueden ajustar sus tarifas en el impuesto predial. En la región de La Mojana, en Sucre, se empiezan a controlar las inundaciones para el beneficio de los campesinos. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y el Fondo de Adaptación ponen en marcha obras estructurales y sostenibles para proteger a más de 500.000 familias vulnerables. En Montería, la canciller Laura Saravia entregó oficialmente la presidencia pro tempore de la Asociación de Estados del Caribe. Lo hizo al presidente de Panamá, José Raúl Mulino. En Montería se realizó la 10ª cumbre de jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe. Allí se habló del fortalecimiento de los países de esta región y Colombia entregó la presidencia pro tempore de esta entidad. Durante nuestra presidencia del Consejo de Ministros asumimos con seriedad y compromiso el fortalecimiento de la EC como espacio estratégico para la integración regional. Hemos promovido una agenda centrada en la acción climática, la economía azul, la conectividad productiva y la justicia histórica. Escuchamos a nuestras comunidades, defendimos la diplomacia multilateral y hemos abierto camino a temas que eran urgentes pero que aún esperan nuestra atención. Se proyecta, se amplía y se profundiza con la llegada de un nuevo liderazgo, con la alegría, con confianza y con total disposición a seguir acompañando este proceso. Entrego la presidencia del Consejo de Ministros de la EC a la República de Panamá. Agradezco al gobierno y al pueblo panameño por asumir esta responsabilidad en un momento clave para el Caribe. La integración comercial es un activo que debemos aprovechar y debemos continuar con los mecanismos para la facilitación del comercio intrarregional. Debemos continuar los esfuerzos de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en la promoción del comercio transfronterizo sin papel y la expansión del comercio electrónico. Montería y Córdoba hicieron historia al recibir un evento de esta magnitud. Hablamos con líderes regionales y el presidente de la CAF y esto fue lo que dijeron. Es histórica, es la reunión de toda la gran cuenca del Caribe, es la primera vez que se hace en Montería, con lo cual ratificamos también no solamente la presencia del Caribe colombiano dentro de la gran cuenca, sino que vamos generando cada vez más conexiones, sobre todo de logística, portuarias, o temas de seguridad alimentaria sobre todo. Creo que Córdoba tiene un gran potencial de convertirse en un jugador dentro del Caribe para bajar los costos de los alimentos, para aumentar el comercio exterior. Yo creo que es una cumbre histórica en ese sentido, tenerla en Montería. Nuestro departamento es cultura, nuestro departamento es tradición, nuestro departamento es agroindustria, nuestro departamento es deporte, nuestro departamento es gastronomía. De verdad que tenemos una riqueza en todos los sectores. Nuestro departamento es minas, energía. Entonces, de verdad que muy contentos de toda la riqueza, el potencial que tiene multisectorial nuestro departamento, pero también muy contentos de cómo este departamento se sigue consolidando como un destino de este tipo de eventos tan importantes que no solamente son locales, regionales, sino también nacionales y mundiales. Y en este gobierno seguimos y seguiremos reivindicando la vida. No más masacres, no más desapariciones, no más violencia. Nunca, que nunca vuelva a suceder casos como el de la Escombrera en Medellín, donde al parecer están enterradas decenas de personas. Crónica de Andrea Díaz. Y estamos en la zona cero, esa que al fondo se alcanza a divisar, donde están trabajando incansablemente los investigadores de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Estamos hablando entonces de 4 hallazgos muy importantes de lo que está contando la tierra, de lo que está diciendo la Escombrera. Mucha atención, la JEP confirmó que los cadáveres hallados en la Escombrera de Medellín son de personas víctimas de desaparición forzada. Habían sostenido desde que Álvaro Uribe era alcalde de Medellín, que allí se arrojaban las víctimas de los paramilitares. Tanto buscó Margarita y se le llamó embustera. Hoy no se calla la tierra, la verdad, la luz hoy grita.
mano y las únicas palabras que recibo es yo vuelvo, solo quiero que sepa que yo la amo. La Escombrera, el vertedero de miles de toneladas de desechos de construcción acumulados en la parte alta de la Comuna 13 de Medellín, en Antioquia, señalada por los familiares de 502 desaparecidos en el marco del conflicto armado como la fosa común a cielo abierto más grande de Colombia, donde habrían sido arrojados los cuerpos de sus seres queridos hace 23 años, dejó de ser un mito o una historia de ficción, como la han señalado los negacionistas de la guerra. Por Dios, La Escombrera. Se gastaron 20.000 millones buscando cuerpos y encontraron los huesos de un perro. O sea, no es un mito los desaparecidos en La Escombrera. No, no es un mito, claramente no es un mito. Fueron víctimas de desaparición forzada en el año 2002. El joven es una persona completamente inofensiva y la otra se trata de una niña de 20 años. Vengo del barrio de La Escombrera. ¿En qué momento las fuerzas del Estado miraron para otro lado y permitieron que el bloque cacique Notibara, al mando de alias Don Berna, desapareciera, torturara y asesinara civiles? Luego pasamos el retén del ejército y luego nos cogió el retén de los paramilitares, donde ya nos hablaron, ahí donde nos dijeron que teníamos 5 minutos para que nos regresáramos, o si no le pasaba lo mismo que a Arlis, que todos éramos guerrilleros. Bueno, ¿qué es esto, Raúl? Que no estábamos locas, porque como alcanzaron a decir, gente tan cruel, mentes tan perversas a decir que nosotros trajimos los muertos y los pusimos ahí, con eso les hemos tapado la boca a toda esta gente que decían, ellas están locas. Son agentes estatales como el general Mario Montoya, Leonardo Gallego, también tiene que Álvaro Uribe, él fue quien dio la orden, ¿cierto? Y que se hagan responsables de ello. Hay tristeza, pero los 4 hallazgos y el arco iris que se asoma encima de la fosa común hace que la esperanza también se pinte en sus almas de nuevo. Mañana será otro día para buscar, con un peso menos. Nadie les podrá decir jamás que están locas. Por fin nos hicieron caso y no lo tengo que decir yo porque la tierra siempre ha hablado y ahora con más fuerza. Pacho, y hasta aquí esta edición de Así Avanza el Cambio. Gracias por acompañarnos. Seguimos trabajando para ustedes, para contarles la verdad de cómo avanza el cambio, cómo avanza el país. Así es, Ajira. Y los dejamos con las imágenes capturadas por los reporteros gráficos de la Presidencia de la República en Ojo de Águila. Ojo de Águila. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.